Muy buenas tardes a todos. Hemos convocado esta conferencia de prensa el licenciado Juan Mercado, quien me acompaña, candidato a comisionado residente, el licenciado Denis Márquez Lebrón, candidato a la Cámara por acumulación por el Partido Independentista Puertorriqueño, y este servidor, para anunciar la posición de la colectividad ante el anuncio hecho por el gobernador de Puerto Rico en el mensaje de Estado del día de ayer, en el que propone llevar a cabo una enmienda constitucional mediante un referéndum en la que busca limitar derechos de la ciudadanía. Al mismo tiempo, denunciar la ambivalencia con la que ha respondido ante esa pretensión de reducción de derechos el candidato a la gobernación del Partido Popular. La propuesta del gobernador de limitar derechos fundamentales, de restar derechos a la ciudadanía, no atiende verdaderamente el problema de la criminalidad. Resulta particularmente grotesco y repugnante que el gobernador en el día de ayer utilizara la tragedia de una familia puertorriqueña que perdió a uno de sus miembros, un policía que heroicamente cumplía con su deber y que perdió la vida, según se ha informado incluso públicamente, sin tener los recursos necesarios en su patrulla para poder llevar a cabo su trabajo plenamente, y utilizar esa tragedia para desempolvar lo que es el desacreditado y ya derrotado proyecto de eliminar o limitar el derecho a la fianza. Resulta realmente grotesco. El gobernador de Puerto Rico, en su mensaje ayer, evadió subrayar lo que debe ser más el área de la prevención, más el área de los recursos que necesitan la Policía de Puerto Rico, la profesionalización y educación continua que necesitan los oficiales, y prefirió recurrir a la demagogia, jugando y manipulando las emociones del pueblo puertorriqueño, que están desesperados ante la creciente ola criminal, utilizando la tragedia familiar de una familia puertorriqueña para proponer la limitación de derechos constitucionales. Por otra parte, tengo que señalar que igualmente es vergonzoso haber escuchado al candidato a la gobernación del Partido Popular no ofrecer una posición ni una postura sobre esta propuesta que nuevamente busca limitar derechos de la ciudadanía. El rol de los líderes, particularmente los que aspiramos a dirigir los destinos de Puerto Rico, tiene que ser tener certeza en lo que creen y orientar al país sobre los peligros de que se limiten sus derechos fundamentales. No es momento de ambivalencia, no es momento de titubeo, no es momento de si sí o si no. Se trata de asumir posturas claras, y en eso el candidato a la gobernación del Partido Popular nuevamente recurre a las cantinfladas, a los puntos comunes y generalizaciones, en espera, de manera a mi juicio oportunista, en espera de ver resultados de encuestas y qué le dicen los publicistas que debe ser la posición que asuma en términos de su beneficio meramente electoral. En estos asuntos de la limitación de derechos a la ciudadanía tiene que uno asumir posiciones de principio. Por lo tanto, anuncio hoy, y es la razón por la cual he convocado esta conferencia de prensa, que el Partido Independentista Puertorriqueño va a combatir esta propuesta del gobernador, en su momento acudiendo a los tribunales para impugnarla, como en el pasado hemos acudido a los tribunales a impugnar procesos como lo fue el referéndum, donde se consultaba al país por más de 3 temas contrario a la Constitución y que exitosamente pudimos acudir a los tribunales. Y de no prevalecer en los tribunales, vamos a hacer, como hicimos también en el pasado, campaña militante orientando al país de que en momentos en donde la criminalidad se ha salido de control, las soluciones no pueden ser la limitación de derechos fundamentales ni la limitación de derechos constitucionales de la ciudadanía. Tenemos que adoptar un proyecto de país en donde dirijamos los esfuerzos a la prevención, al fortalecimiento de la policía, a un verdadero plan anticrimen, y en ese camino el gobernador ayer faltó gravemente, utilizando este tema de la fianza como un tema de demagogia electoral. Así que nosotros acudiremos como hicimos en el pasado y prevalecimos en una campaña de que no se limiten los derechos constitucionales de los ciudadanos. ¿Bajo qué premisa, licenciado? O sea, ¿cuál sería el argumento ante el tribunal? El argumento ante el tribunal es que esto es una votación que se llevaría a cabo el mismo día que se va a consultar la enmienda sobre la reforma legislativa. No, nuestra contención es que el primer tema ya de por sí eran más de 3 temas. Era
alterar la composición de los senadores por acumulación, alterar la composición como segundo tema de los senadores de distrito, como tercer tema, alterar la composición de los representantes por acumulación, cuarto tema, lo de los representantes por distrito, y este sería un quinto tema, o sea que fortalecería más el reclamo que haría el Partido Independentista Puertorriqueño en los tribunales. ¿Y cuál es la solución que usted, ¿verdad?, le ve al problema del crimen que no sea lo que propone Fortuño de la limitación de la fianza? Mira, yo creo que en primer lugar está el aspecto de la prevención, y para eso me parece a mí que no basta meramente un enfoque policíaco. Aquí hay un problema grave cuando tú buscas el perfil de un confinado en Puerto Rico. Los denominadores comunes son desertor escolar, viene de sectores económicamente marginados, contacto a temprana edad con la droga y con el sistema de rehabilitación juvenil. Así que si nosotros no fortalecemos esas áreas para evitar que tengamos jóvenes en la calle desde temprano, fuera del salón de clase, fortaleciendo un currículo escolar, lo que es el sistema de rehabilitación y lo que es el enfoque salubrista sobre la adicción a drogas, nosotros no vamos a sacar los pies del plato. Además de eso, yo creo que el enfoque policíaco tiene que dirigirse a atajar el financiamiento del narcotráfico en Puerto Rico. Aquí frecuentemente vemos cuando hay un alza criminal, vemos cómo se hacen estos mega operativos de relaciones públicas, de operativos mediáticos en sectores económicamente marginados, y nunca vemos esos operativos en lugares donde en efecto viven quienes financian la droga en Puerto Rico, como vimos recientemente con 2 empresarios que arrestaron en la zona sur, pero que fueron arrestados porque tenían vínculos con el narcotráfico internacional en República Dominicana, sino campechanamente continuaban su vida aquí en Puerto Rico sin que nadie interviniera con ellos. Así que yo creo que sí hay unos enfoques distintos que se pueden adoptar, mejores salarios a la policía, reconocer sus horas extras. Tenemos una policía en su inmensa mayoría desmoralizada, no sienten que tienen alguien al mando que tenga control de ejecutar un plan anticrimen efectivo, y que además no se les está dando lo que en justicia merecen en términos de lo que son sus sacrificios como oficiales de la seguridad. ¿Cuál sería, volviendo al tema de la fianza, cuál sería, digamos, el peor de los escenarios o el peligro real para la democracia, para la sociedad, el que se logre hacer ese enmienda? Bueno, primero que elevar un cambio a un nivel constitucional de esta naturaleza para restar derechos, que es de lo que se trata aquí de fondo, es de por sí un paso peligrosísimo para la democracia y los derechos de los ciudadanos frente al Estado. En segundo lugar, el peligro también es que hoy, ante la crisis, como esto es una respuesta demagógica y política ante lo que es una crisis de seguridad que enfrenta el país, hoy es aquellos casos que sean pues el asesinato premeditado, con acecho. Mañana, cuando comiencen los robos a bancos con mano armada, entonces hay que limitar también el derecho a la fianza al que sea acusado de robo a banco con mano armada. Y después va a ser cuando alguien entonces tenga algún tipo de actitud peligrosa y se siguen restando derechos cuando se enmienda la Constitución por razones de lo que son crisis políticas momentáneas. Por eso insisto, aquí se tiene que tratar esta crisis política, en el caso del gobernador, esta crisis de seguridad, con un enfoque distinto. A la hora que se permita que gobernantes, al enfrentar un problema político de gobierno, comiencen a trastear limitando derechos de la ciudadanía, se están entregando derechos democráticos, y de esos hay precedentes ya, como ustedes conocen, en Estados Unidos, bajo la histeria de lo que causó el evento de septiembre 11, cómo comenzó toda suerte de espionaje gubernamental, de intervenciones con derechos constitucionales, todo eso color de la seguridad nacional, y la ciudadanía estaba a merced, y todavía está, de lo que son el brazo largo del gobierno. El PP dice que el partido de gobierno no tiene un plan para trabajar con el crimen. ¿Qué usted ve? Que todo ha sido, como usted dice, estas soluciones de quitar derechos y soluciones momentáneas de índole política, ¿eso es lo que se ve ahora o qué usted percibe? Bueno, yo creo que el mensaje de ayer del gobernador en el área, particularmente de seguridad, fue un mensaje muy flojo. En lo único que puedo coincidir con él es que las causas de la criminalidad no se le puede atribuir a los miembros de la policía, por supuesto que no. Son causas sociales, son causas económicas, son causas de que la policía tal vez no tiene un norte definido como un jefe,
que pueda ejercer, y por eso hemos dicho que el superintendente debe ser destituido. De hecho, nosotros nos opusimos a su nombramiento. El Partido Popular le votó a favor, entre ellos Alejandro García Padilla. Así que ciertamente creo que el gobernador ayer desaprovechó una gran oportunidad de reforzar la fuerza policíaca con un mensaje que los estimulara a saber que había alguien en control. Me parece que ese no fue el caso. Actualmente la lucha contra el crimen no está encaminada. No, para mí no hay un plan anticrimen articulado, no hay plan anticrimen que se esté ejecutando de manera efectiva. Puedes tener un plan anticrimen, pero si ves que no te está funcionando, tienes que ajustarte a la realidad. Pero en este caso, realmente vemos que aquí, mira, el fin de semana pasado hubo 21 asesinatos. El titular en la sección de mundiales, en un periódico extranjero, era denunciando la masacre que se cometió en Hamas entre la lucha de palestinos con israelíes, porque habían asesinado a 18 personas. Y aquí asesinaron a 21 personas y ayer el gobernador estaba, esto va por buen camino. O sea, no puede ser, ante las crisis que enfrenta el país, utilizar una plataforma como la que tenía ayer el gobernador como jefe de Estado para un chichichija político con lemas y estribillos de campaña. Yo creo que eso le sirve mal al país. Entonces, quiero dejarles a los compañeros para que también ellos puedan hacer expresiones sobre este particular y contesto cualquier pregunta adicional. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera añadir en cuanto a la fianza, que no podemos perder de perspectiva que el derecho a la fianza es un derecho de una persona que está en el inicio de la acusación de un delito. O sea que la limitación del derecho a la fianza se va a limitar en el nivel más bajo de prueba que se requiere en un tribunal. Por lo tanto, se está afectando el elemento de la presunción de inocencia y una persona va a ingresar a la cárcel a pesar de que la acusación sea por asesinato. Igualmente es un fracaso como sociedad cuando tú estableces en la década del 50 lo que se pretendió ser una carta de derechos de avanzada, que 50 años después, en vez de avanzar y añadir nuevos derechos humanos y sociales, lo que comienza es a restringirlo, lo que demuestra el fracaso de ellos como gobierno en dirigir la sociedad de Puerto Rico. Yo creo que tenemos como puertorriqueños, nosotros vamos a combatir porque la limitación del derecho a la fianza es el comienzo de otras limitaciones a los derechos constitucionales relacionados todos con la criminalidad. Muy brevemente, en lo relacionado a la política anticrimen, vale la pena recalcar que el gobierno reconoce la incapacidad, su incapacidad para combatir en la entrada de narcóticos y de armas al país. Y de igual manera, el poco flujo de recursos del gobierno de los Estados Unidos en esa dirección. Aquí evidentemente no hay nada que celebrar. La pregunta es ¿por qué no se exige más acción del gobierno de los Estados Unidos en la protección de la frontera y evitar así, de alguna manera, la entrada de narcóticos? Porque en última instancia, en esa ecuación, Puerto Rico es quien está colocando las víctimas. Si nosotros estuviéramos en el poder, pues la denuncia iría en esa dirección, a exigir mayor cumplimiento de los criterios y protocolos de seguridad o que nos dejaran a nosotros hacer algo frente a la inacción del gobierno de los Estados Unidos. Yo quiero un poco para poner en perspectiva, porque yo sé que son muchos de ustedes medios que no pueden cubrir a plenitud lo que uno presenta en esta conferencia de prensa, pero lo digo porque ustedes van a estar tocando este tema a menudo. Yo estoy convencido que esta es una propuesta demagógica, porque cuando usted la examina, como tú señalaste, Mayra, es una propuesta dirigida a que los jueces tengan mayor arbitrariedad de reconocer o no el derecho a fianza a los casos de asesinato, donde hay intención, donde hay acecho. Eso es un mínimo de los casos, de todo lo que son crímenes que se cometen en Puerto Rico. De lo que se logran encontrar. Lo que se logra encontrar el culpable, y además es un tipo de crimen muy específico, en comparación al universo de delitos que se cometen. En segundo lugar, estoy convencido también que en la inmensa mayoría de esos casos, los mismos jueces que sí tienen discreción a base del peligro de fuga, o sea, de no comparecencia, el peligro de fuga, y de que representa a la persona un peligro para la sociedad o para destruir evidencia, los jueces tienen criterios para imponer unos topes muy altos a la fianza y de facto ese tipo de criminal no paga la fianza porque no tiene, yo diría que puede ser un 90%. Y del 10% que la paga, estoy seguro que hay un 90%
que no comete delito, o que podrían monitorearse de formas alternas, como es el uso de grilletes electrónicos de manera efectiva, que vimos recientemente, tuvieron que remover al que dirigía ese sistema porque no estaba siendo efectivo en el seguimiento de los casos de personas que tienen grilletes electrónicos, en la imposición tal vez mediante determinaciones administrativas de fianzas más altas, pero de criterios más rigurosos a la Junta de antelación a juicio, pero me parece a mí que enmendar la Constitución para este propósito, supuestamente porque eso va a limitar la criminalidad, no lo veo como una propuesta seria. Usted dice que no hay diferencias, que teniendo esta enmienda a la Constitución no hay ninguna diferencia que pueda a lo mejor atajar el... No, bueno, imagínate si no hay diferencia, que supongamos, espero yo que no, y que seamos exitosos en nuestro combate a esta pretensión de limitar derechos, pero si se aprobara, se activaría exclusivamente en casos donde ya se haya cometido el delito. Porque lo que plantea el gobernador es que una persona que esté bajo fianza, que cometa un delito, que sea de un asesinato, bajo acecho, intención, a ese el juez tendría la arbitrariedad de no otorgar fianza. Pues entonces tendría que cometer el delito. O sea, por eso yo digo, no hubo un enfoque donde se resaltó la prevención, sino que es posteriormente a que ya haya asesinado a una persona. Así que no resuelve el problema, nos quedaríamos virtualmente igual, porque de nuevo, ustedes de verdad piensan, y el gobernador y el país, de verdad piensan que un grupo de jóvenes de 14, 15 años con AK-47, con revólveres de alto calibre, están a las 12 del mediodía tiroteándose con otros jóvenes en las avenidas más transitadas de este país porque temen por su vida, su seguridad, o que los van a encarcelar? Realmente. El problema es otro. Esos jóvenes ya tomaron una decisión de vida, ya sea por sus condiciones sociales, económicas, de salud mental, de lo que es la vida fácil, el dinero fácil, y están dispuestos a jugárselas todas en un estilo de vida que glorifica la violencia. Y por lo tanto, le puedes decir, no solo que no te voy a dar fianza, te voy a entrar a latigazos en la plaza pública y no vas a poder cruzar la calle y te vamos a quitar la licencia. Y esos jóvenes ya tomaron una decisión de vida por condiciones sociales, personales, familiares, económicas, que van por encima de las restricciones que impone el Estado. Y por lo tanto, lo que debe dirigirse una política anticrimen realmente es a ir a la raíz del problema, que es verdad que son soluciones a mediano y largo plazo, no efectistas de manera inmediata, pero tenemos que dar ese primer paso en algún momento. ¿Y cuál es su propuesta anticrimen? ¿Cuál es lo que usted propone hacer de salir electo? Bueno, como te había mencionado anteriormente, en primer lugar, yo creo que en el renglón de lo que representa la deserción escolar, el sistema educativo tiene que adoptar un currículo del siglo XXI, y eso no es poner computadoras en las escuelas. Es realmente ofrecerle a los jóvenes un currículo que permita que esos jóvenes estén preparados para lo que es actualmente un nuevo curso de lo que es la vida en Puerto Rico, no anclado en el siglo pasado como está ahora el Departamento de Educación. En segundo lugar, yo creo que los jóvenes que no tienen aptitud para lo académico, y en eso ayer el gobernador tocó ese tema, y yo sí creo que eso fue algo positivo, lo de las escuelas alternativas, porque atiende a lo que el PIB había planteado. Jóvenes que no tienen aptitud para lo académico y los cursos tradicionales sí pueden desarrollar otras destrezas que les permita ser personas de provecho para la sociedad. En tercer lugar, creo que el sistema de rehabilitación juvenil hay que fortalecerlo grandemente, porque esos jóvenes que pasan por el sistema de rehabilitación juvenil son los que terminan luego en el sistema correccional de adultos, porque son reincidentes, y por lo tanto el esfuerzo económico tiene que estar dirigido en esa dirección. Y en eso lo que yo noto es que, te doy esos ejemplos, ¿verdad?, rápidamente. Está el tema salubrista, está el tema de fortalecer el sistema policial, con una policía que tenga mejores recursos, que tenga mejores salarios, que tenga los instrumentos necesarios. Por ejemplo, yo he insistido en la profesionalización de los elementos técnicos de investigación en la policía para atender escenas de crímenes. Y yo sé que hay muy buenos policías que son muy dedicados, pero sé también que no tienen necesariamente todos los recursos tecnológicos a la altura de los nuevos tiempos. Te doy un ejemplo. Aquí se cumple en un par de semanas, un mes, 2 años del asesinato del niño Lorenzo. Uso ese ejemplo no porque no hubiese otros, pero ese es el paradigmático. Y es un secreto a voces en el país, que la razón por la cual no se han podido erradicar los cargos
es que hay elementos de la investigación y de la colección de evidencia en la escena criminal que todavía no están definidos por la manera en que se llevó la investigación y se colectó la evidencia. Así que yo creo que eso es un elemento importante en esa lucha contra el crimen y por lo tanto redirigir los esfuerzos a esas que son las raíces del problema es más importante que negarle derechos a la ciudadanía, que no puede ser la opción. Ojalá, y el gobernador hubiese ayer presentado una visión distinta de lo que ha sido la tradición aquí. Si aumenta el crimen o invades un residencial o un sector marginado económicamente, subrayando así lo que son los estereotipos que vive la ciudadanía y creándole la falsa impresión de seguridad, o limitando derechos a la fianza, esa no puede ser la salida del crimen. Sobre los modelos de prevención, el gobernador habló sobre tus valores cuentan y cómo se ha implementado en algunas escuelas. Nosotros visitamos algunas de ellas, en las cuales pues, se ha visto algún cambio. Todos los sectores apuestan a que el modelo preventivo debe ser en el renglón de la educación. ¿Ustedes qué le ven en cuanto a fallas, si alguna, a ese modelo de prevención que trae el gobernador, y cuál es el que ustedes traerían? Bueno, mira, yo creo que el tema de tus valores cuentas es un tema sensitivo porque se trata en ocasiones de oficializar unos valores de acuerdo al gobierno y la filosofía de turno. Y por lo tanto, aquí el peligro es que sabemos que esta es una administración que está altamente influenciada por sectores fundamentalistas en términos religiosos, y eso de tus valores cuentas suele en ocasiones ser también para discriminar con otros sectores. Así que yo enfatizaría, en lugar del tema de los valores y quién los define, yo creo que aquí hay que subrayar que los jóvenes, los niños, desde temprana edad, tengan una conciencia de lo que somos y un sentido de pertenencia como país. Y yo subrayaría una educación cultural de lo que somos como pueblo, lo que valemos como pueblo. En muchos casos estos jóvenes vienen de sectores socialmente, económicamente marginados, familias que han tenido graves problemas de violencia, y yo creo que a esos jóvenes lo que hay que inculcarles un sentido de dignidad propia y de pertenencia al país y a lo que representamos como nación. Y yo creo que aquí tú le preguntas a un joven puertorriqueño quién es Abelardo Díaz Alfaro y no te sabe decir, y a una legisladora también, así, y no te sabe decir, pues es enfatizar en una educación cultural que reafirme esa identidad propia y ese orgullo propio. En cuanto al modelo de seguridad, que muchos otros políticos lo han estado también promulgando. Salubrista. No, el modelo en cuanto a los científicos. Ajá. Que deberían hacer mejoras en cuanto a los métodos científicos de investigación y demás para poder esclarecer los casos mejor. ¿Por qué en su opinión no se ha hecho hasta ahora, si todo el mundo lo trae al tema? Mira, es costoso, ustedes. Yo creo que por falta de voluntad y porque pienso que desafortunadamente aquí se suele gobernar con propósito efectista de carácter inmediato. Es mucho más visible tú hacer una intervención vistosa con cientos de policías en un residencial público donde llevas a la prensa, aparece el gobernador, el superintendente con un chaleco antibalas, como si estuvieran dando instrucciones en primera línea, y arrestan a 15 personas. Luego la inmensa mayoría de esos casos no prosperan porque precisamente no tienen los elementos técnicos evidenciarios, pero ahí estuvo el titular, los visuales, la falsa impresión de seguridad. Eso es mucho más vistoso en términos de publicidad y de opinión pública que, por ejemplo, comenzar a revisar los vagones que entran a Puerto Rico, como ha propuesto el PIB, que se inspeccionen. En segundo lugar, el comenzar a hacer un trabajo social de raíz, de base, que es mucho más a mediano y largo plazo. Y además, por ejemplo, es mucho más vistoso hacer un coliseo que invertir esos millones en recursos para la policía. O, por ejemplo, gastarse cerca de 100 millones de dólares en los gasoductos que se han propuesto y que ninguno funciona y que ninguno sirve y la ciudadanía no los quiere, en lugar de redirigir esos fondos hacia las áreas sociales que tenemos que fortalecer. Claro, como la idea de un tubo grande que lleve gas es algo que suena, ¿verdad?, novedoso, pues
es el problema, la falta de prioridades. Después de todo, Puerto Rico tiene un presupuesto consolidado de más de 25 mil millones de dólares. ¿Cuándo fue que se desvió esa atención a lo prioritario del crimen? Bueno, En esta alza grande en asesinatos. Bueno, yo creo que esto es algo que ha venido deteriorándose desde hace mucho tiempo. O sea, los crímenes no comenzaron ayer. Desde hace mucho tiempo, un tema lineal en todo debate público es cómo aumenta cada año la criminalidad. Y se juegan con estadísticas y se manipulan para dar una impresión distinta de un falso triunfo en esa, entre comillas, guerra contra el crimen. Cuando sabemos que en muchas ocasiones la propia policía ha planteado que en esa guerra contra el crimen los narcotraficantes tienen armas más potentes, tecnología más desarrollada, que tienen incluso dineros y ¿cómo se llama? Instrumentos hasta militares para su empresa, porque es una empresa lucrativa, el narcotráfico. Y por lo tanto, esa es una lucha desigual y ha quedado demostrado que según pasan los años, aumenta más el crimen. Pues vamos a adoptar un enfoque distinto al que se ha adoptado, que sea de mediano a largo plazo, no será tan visible, pero es lo que responsablemente tenemos que experimentar para atajar este problema de alguna manera. Y eso es lo que ustedes quieren hacer, llegar a la gobernación, un modelo a largo plazo, no ganar titulares, pero... Un modelo que está distribuido en varias etapas. El modelo a plazo inmediato es más recursos a la policía, más recursos investigativos, fortalecer el sistema del Departamento de Justicia, despolitizándolo, de manera que podamos tener fiscales nombrados por mérito, experiencia y conocimiento, y no por el color del partido político que los nombra. Eso es a plazo inmediato. También en ese plazo inmediato está lo de atajar el financiamiento de la droga e insistir en la intervención en nuestras costas, que como señaló el licenciado Mercado, ha sido abandonada a su suerte por el gobierno norteamericano, cosa que a mí yo no tendría ningún problema, salvo que me transfieran los poderes de la independencia para entonces nosotros poder asumir el control de las costas y de las aduanas. En mediano plazo, pues obviamente, como te dije, los temas de prevención y fortalecimiento de rehabilitación, y a largo plazo una cultura de dignidad personal para la juventud que estudia, que se levanta, con un currículo educativo que los mantenga en el salón de clase y que aquellos que no tengan aptitud para estar en el salón de clase puedan quedarse trabajando y estudiando para desarrollar otras destrezas musicales, artísticas, de mecánica, de manera que puedan integrarse a la sociedad de otra manera. Gracias a todos ustedes.